Bienvenidos al audiolibro Por fin libre, de Hit Lambert. Por Audiolibros Cristianos, lecturas que edifican. Capítulo 3. Usando la rendición de cuentas para luchar contra la pornografía. Era una de esas hermosas y agradables tardes de otoño en las que la brisa fresca te invita a sentarte afuera con una taza de café caliente. Estaba en el patio de un café local esperando a un miembro de la iglesia que quería hablar conmigo. No sabía qué tenía en mente, pero mientras lo esperaba, estaba orando que pudiera ayudarle de alguna manera. Benjamín llegó y después de una breve plática fue directamente al grano. Estaba perdiendo la batalla contra la pornografía. Benjamín se estaba esforzando mucho por derrotar su pecado, pero su esfuerzo sincero había traído pocas victorias, lo que produjo un gran desánimo. Su antiguo pastor le había insistido en que buscara un grupo de hombres a quienes pudiera rendir cuentas. Benjamín siguió este buen consejo y se había estado reuniendo fielmente con 2 hombres todas las semanas desde entonces. Los tres sentían que sus esfuerzos en la batalla contra la pornografía eran inútiles, pues no lograban vencerla. Mi amigo trataba de contener las lágrimas mientras buscaba la razón por la que seguía fracasando. ¿Por qué no lograba cambiar si estaba haciendo exactamente lo que su pastor le había dicho que hiciera? La importancia de la rendición de cuentas. La Biblia es clara en cuanto a la necesidad que tienen los creyentes de rendir cuentas. Escucha las palabras de Pablo en Gálatas, cuando dice en el capítulo 6, versículos 1 y 2: Hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes, que son espirituales, deben restaurarlo con una actitud humilde, pero cuídese cada uno, porque también puede ser tentado. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Las palabras rendición de cuentas no se encuentran en este pasaje, pero el texto enseña 2 lecciones cruciales sobre lo mucho que necesitamos a otros en la lucha contra el pecado. Primero, si estás atrapado en un pecado, necesitas ser restaurado por alguien que sea espiritual. No estamos diseñados para salir de nuestros baches espirituales en nuestras propias fuerzas. Necesitamos la ayuda de otros cristianos. Nunca serás libre de la pornografía hasta que reconozcas que necesitas la ayuda de Dios por medio de tus hermanos en Cristo para poder cambiar. Segundo, este pasaje se dirige a ti si estás en la posición de pedirle cuentas a alguien. Pablo instruye a los mentores espirituales a que restauren con un espíritu de humildad y amor a las personas que luchan. Por lo general, cuando pensamos en la rendición de cuentas, nos imaginamos a alguien tonto y débil que necesita a alguien sabio y fuerte. Sin embargo, Pablo también enseña que las personas que son espiritualmente maduras necesitan a esas personas a quienes están ayudando. Jesús manda a los mentores espirituales a llevar las cargas de otros para así cumplir la ley de Cristo. Los mentores sabios necesitan a las personas que luchan para poder obedecer ese mandato. Puede que estés leyendo este libro no como alguien que lucha con la pornografía, sino como alguien que ha sido llamado a ayudar a un amigo o ser querido que esté lidiando con este problema. Necesitas guardar tu corazón cuidadosamente de los sentimientos de frustración y disgusto que pueden surgir cuando estás ayudando a alguien que tiene una lucha diferente a la tuya. La palabra de Dios nos dice que debemos ayudar a llevar las cargas de los que son más débiles y que luchan en la batalla contra el pecado. Nunca olvides que todos, incluyendo los que no están luchando con este pecado en particular, necesitaremos ayuda en algún momento. Puede que no pase mucho tiempo
antes de que necesites la ayuda de otros, la misma que te están pidiendo a ti. Ten gracia y sé comprensivo con el hermano que esté luchando. La rendición de cuentas es un elemento esencial en la lucha por la pureza y la libertad de la pornografía. La Biblia dice claramente que nos necesitamos los unos a los otros, ya sea que seamos el que fue sorprendido en algún pecado o el que restaura al que lo fue. Los pecadores y los que los están ayudando a llevar sus cargas se necesitan unos a otros para crecer y ser más como Cristo. Ese día, mientras Benjamín y yo hablábamos, descubrimos varios problemas en su batalla. El problema no era su entendimiento de la necesidad de rendir cuentas. Benjamín simplemente necesitaba entender cómo usar la rendición de cuentas de una forma realmente eficaz. Pienso que hay 7 principios que pueden ayudar a fortalecer la deficiencia común que encontramos en la mayoría de relaciones de rendición de cuentas, de manera que funcionan de la forma en la que Dios desea que funcionen. 1. La rendición de cuentas eficaz no depende exclusivamente de la rendición de cuentas. La reunión de Benjamín con este grupo de hombres era lo único que hacía para luchar contra la pornografía. Aunque es algo muy importante, no es suficiente. En otros capítulos aprenderás sobre otras estrategias que son necesarias para ganar la batalla. Muy frecuentemente, las personas que luchan contra la pornografía usan la rendición de cuentas como la única arma en su arsenal. Aunque es importante, la rendición de cuentas es solo un arma entre muchas otras. Independientemente de que las reuniones fueran frecuentes, de que las confesiones fueran transparentes o de que el grupo fuera de mucho ánimo, Benjamín necesitaba ampliar su estrategia para poder matar su pecado y contrarrestar las tentaciones en todos los frentes. Este libro presenta muchos otros recursos que Cristo te ha dado. 2. La rendición de cuentas es más eficaz entre más temprano se haga. Tal vez tus reuniones de rendición de cuentas son similares a las que describe Benjamín. Después de que el grupo comienza con una oración, Benjamín habla primero. Todos le preguntan cómo le fue la semana pasada. Él hace un gesto de vergüenza diciendo, bueno, no me fue muy bien. La verdad es que vi pornografía 2 veces esta semana. Todos expresan su tristeza y prometen que van a orar. Luego Esteban es el siguiente. Adelantándose a la pregunta, confiesa arrepentido, me pasó lo mismo que a Benjamín. Me siento terrible, pero en realidad vi pornografía 4 veces esta semana. De nuevo, todos muestran su tristeza. Se sienten mal por Esteban y se lo dicen. Prometen orar por él y él cree que realmente lo harán. Ahora le toca a Natán. Mientras Esteban y Benjamín esperan escuchar este tercer reporte, Natán rompe el silencio con una risa nerviosa. Muchachos, no soy mejor que ustedes. Tuve una semana bastante buena, pero ahora caí en la tentación y vi pornografía por casi una hora. Los dos se dan cuenta de que Natán está particularmente desanimado y le ponen la mano en sus hombros para animarlo. Le aseguran que no está solo en la batalla y le recuerdan que Jesús pagó por su pecado. Concluyen con una oración, animándose unos a otros a ser fuertes y acordando encontrarse a la misma hora la próxima semana. ¿Cuál es el problema de esta reunión? Tristemente, esta conversación bien intencionada ilustra varias formas deficientes de rendir cuentas. Una de ellas es que estos hombres solo están reportando el pecado que ya cometieron, en vez de pedir ayuda para batallar contra las tentaciones que preceden al pecado. En otras palabras, están esperando hasta el final de la semana para hablar de toda la pornografía que vieron en vez de pedir ayuda durante la semana, cuando son tentados y antes de caer en pecado.
Muchos grupos de rendición de cuentas funcionan como una oportunidad para confesar el pecado de forma tardía. Debes cambiar este patrón si quieres ser libre de la pornografía. Debes comenzar a contactar a tus compañeros de rendición de cuentas cuando seas tentado en vez de esperar a que llegue la reunión para confesar tu pecado. Hay una verdad crucial que debes considerar. No vas a experimentar un cambio drástico en tu lucha si usas la rendición de cuentas para describir tus pecados en vez de usarla para pedir ayuda en medio de la tentación. Debes pedirle gracia a Jesús y pedirle ayuda a quienes les rindes cuentas tan pronto reconozcas que estás siendo tentado. Cualquiera que espere hasta la reunión para reportar su pecado necesita que lo animen a luchar antes de caer. 3. La rendición de cuentas eficaz involucra a una persona madura. Otro aspecto deficiente de la rendición que describió Benjamín es que, a pesar de sus buenas intenciones, todos estos hombres tienen el mismo nivel de madurez y están enredados en el mismo pecado. Ninguno de los miembros del grupo tiene la estabilidad espiritual para contrarrestar la confusión que todos tienen en común. Ninguno de estos hombres tiene la sabiduría necesaria para corregir la desobediencia colectiva. No hay nadie en el grupo que haya experimentado una victoria duradera para entonces guiar al grupo y ayudarles a romper ese ciclo de derrotas. Tu grupo de rendición de cuentas debe tener un líder que esté más avanzado que los demás en el proceso de santificación. Gálatas 6, 1, 2 nos dice que los que son sorprendidos en pecado son restaurados por los que son espirituales. Ser espiritual no significa ser perfecto. Ningún cristiano cumplirá ese estándar hasta que vea a Jesús cara a cara. Sin embargo, este pasaje indica que necesitas a alguien más avanzado que tú en el área de tu lucha. Puede que sea cómodo rendirle cuentas a aquellos que están en el mismo lugar que tú en su lucha, pero es poco probable que lleve a un cambio real. Debes rendirle cuentas a alguien que tenga un historial de victoria en la pureza sexual. Este tipo de persona está mejor equipada para guiarte hacia la libertad en tu propia vida. 4. La rendición de cuentas eficaz involucra a alguien con autoridad. Es vital rendirle cuentas a alguien que sea más maduro, pero debes ir un paso más allá. También debes rendirle cuentas a alguien que tenga la autoridad espiritual para ayudarte a cambiar. Si te preguntas qué quiere decir esto, observa lo que dice Hebreos capítulo 13, versículo 17. Obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos, pues cuidan de ustedes como quienes tienen que rendir cuentas. Dios le ha provisto a su pueblo líderes que poseen autoridad espiritual. Somos llamados a seguir a estos líderes espirituales porque ellos vigilan y protegen nuestras almas. Ellos rendirán cuentas a Dios por la responsabilidad que Él les encomendó. Esos líderes tienen algunas herramientas en su caja de rendición de cuentas que otros cristianos maduros no tienen. Una de esas herramientas es la habilidad de hacer ciertos llamamientos sobre la base de la autoridad espiritual que Dios les ha dado. Es más impactante que un pastor te llame al arrepentimiento a que lo haga otra persona de tu comunidad. Esta diferencia no tiene que ver con que uno tenga más valor que el otro, sino con el hecho de que Dios ha dado más autoridad espiritual a los líderes espirituales. Los líderes espirituales también pueden guiar a toda la iglesia a corregir a los miembros que se niegan a arrepentirse de sus patrones persistentes de pecado. Dios ha establecido un proceso para llamar al arrepentimiento a los cristianos que están atrapados en un hoyo de pecado. Primero, los debe confrontar a un
una persona, luego varios cristianos juntos y luego toda la iglesia, como indica Mateo capítulo 18, versículos 15 al 20. El miembro rebelde puede arrepentirse en cualquiera de estos pasos, pero si se niega, Jesús dice que debe ser expulsado de la iglesia. Los líderes espirituales están capacitados para llevar a cabo este proceso formal, algo que no le corresponde a los demás miembros de la iglesia. La disciplina de la iglesia, como se le conoce comúnmente a este procedimiento, es un tipo de rendición de cuentas en sí misma. Los cristianos que aman a Cristo y a su iglesia serán más diligentes en su lucha contra la pornografía, por lo que no llegarán a enfrentar la corrección y disciplina formal ante toda la iglesia. Lamentablemente, nuestra cultura cristiana está tan debilitada que ve esta clase de rendición de cuentas como algo autoritario o poco amoroso. Sin embargo, muchos grupos usan procesos como este. Las empresas hacen que sus empleados rindan cuentas sobre la base de sus valores y estándares corporativos de conducta. Los equipos deportivos honorables son reconocidos por ser estrictos en su interacción en los vestidores. Las organizaciones cívicas obligan a sus miembros a cumplir los requerimientos éticos. Si la cultura que nos rodea está dispuesta a imponer sus reglas, ¿cuánto más debería hacerlo la iglesia cuando lo que está en juego es la palabra de Dios? Si nunca le has confesado tu pecado a una de las autoridades espirituales de tu iglesia, te estás perdiendo de una fuente vital de ayuda espiritual. Si realmente quieres ser libre de las garras de la pornografía, debes reconocer tu necesidad de ser ayudado por estos hombres. 5. La rendición de cuentas eficaz debe evitar los detalles explícitos. Las recomendaciones en este capítulo están diseñadas para mejorar la eficacia de las relaciones de rendición de cuentas, pero esta recomendación en particular no solo mejora la eficacia, sino que también evita que las conversaciones se conviertan en un desastre. La triste realidad es que si las personas comparten sus luchas de una forma gráfica, sus tentaciones se pueden intensificar. Es posible que una conversación de rendición de cuentas que buscaba lo bueno se convierta en algo que muestra a un pecador que está luchando nuevas formas de encontrar pornografía. En vez de ayudarlo a batallar contra sus deseos carnales, es poco sabio que los participantes del grupo compartan detalles explícitos sobre las clases de pornografía que ven, que discutan las características de los actores en la pornografía que ven o que indiquen dónde encontraron su pornografía. Detalles innecesarios como estos pueden hacer que la rendición de cuentas deje de ser algo que te ayuda a encontrar la libertad y se convierta en algo perjudicial que alimenta la tentación. Fíjate en la sabiduría de Pablo cuando escribe: no participen en las obras inútiles de la maldad y la oscuridad. Al contrario, sáquenlas a la luz. Es vergonzoso siquiera hablar de las cosas que la gente malvada hace en secreto. Efesios capítulo 5 versículos 11 y 12. Existe una tensión maravillosa en estos versículos. Por un lado, Pablo te anima a sacar a la luz tus obras inútiles de maldad y oscuridad, los pecados sexuales que has cometido. Por otro lado, dice que es vergonzoso siquiera hablar de las obras oscuras que se hacen en secreto. En otras palabras, debes sacar a la luz las obras vergonzosas de la oscuridad, pero no debes hablar de ellas. ¡Qué tensión! ¿Cómo puedes hacer ambas cosas? Puedes mantener un balance entre estas dos verdades, describiendo lo suficiente sobre tu lucha, de tal forma que los que te estén ayudando sepan cómo hacerlo, pero sin dar detalles que puedan añadir más tentaciones.
Tu compañero de rendición de cuentas necesita saber, a grandes rasgos, cómo tienes acceso a la pornografía. Por ejemplo, necesita saber si la buscas en internet o si la compras en una tienda. Necesitas saber aproximadamente cuánto tiempo pasas viendo pornografía y si ves estilos de pornografía diferentes a los que podría esperar. Por ejemplo, debes dejar claro si estás viendo pornografía homosexual infantil o de otra clase que indique un tipo de lucha específica que va más allá de ver los actos más comunes de inmoralidad sexual. Lo más sabio es describir las tentaciones particulares en términos generales. Cruzarás la línea bíblica si describes detalladamente las escenas que has visto o si explicas los aspectos específicos de dónde encontraste la pornografía. 6. La rendición de cuentas eficaz le da la responsabilidad de confesar a la persona que tiene el problema. La gente asume que los mentores espirituales harán todo tipo de preguntas de rendición de cuentas a quienes estén ayudando. Comienzan con preguntas como ¿viste pornografía esta semana? ¿Hiciste algún intento de ver pornografía esta semana? Las preguntas continúan hasta la última. ¿Me mentiste en alguna de tus respuestas? No hay nada de malo en estas preguntas cuando se está comenzando una relación de rendición de cuentas. Sin embargo, es mala idea continuar de esta manera por mucho tiempo. El método de rendición de cuentas que se da con preguntas y respuestas puede convertirse en el juego del gato y el ratón, donde el que lucha responde con cierta verdad, pero sin una transparencia total en cuanto a su pecado. Aun cuando la confesión sea honesta, lo que se confiesa fácilmente se puede limitar a la pregunta que se planteó. La responsabilidad de confesar el pecado recae sobre la persona que ha cometido el pecado. A los mentores espirituales no les corresponde obligar a los que están tratando de ayudar a que confiesen. Una persona que espera pasivamente para dar respuestas a preguntas específicas está en un lugar espiritual muy diferente al de una persona que está dispuesta a tomar la iniciativa para sacar sus luchas a la luz. En otras palabras, el mentor debe simplemente invitar a la persona a que comparta si ha pecado y si necesita ayuda. Esto revelará qué tanta ayuda quiere realmente la persona que está viendo pornografía. La rendición de cuentas lleva a la libertad mucho más rápido cuando las conversaciones crecen y se convierten en momentos de confesión libre y honesta por parte del que lucha. Ciertamente, los mentores espirituales pueden hacer preguntas para iniciar la conversación, pero también deben tener presente la meta, una confesión completa y libre sin que haya interrogatorios o insistencias para descubrir secretos. 7. La rendición de cuentas eficaz es una donde realmente se piden cuentas. Una última corrección que tal vez debas hacer en tu relación de rendición de cuentas es que necesitas encontrar a alguien con el deseo y la habilidad de pedirte cuentas. En muchos grupos se reporta bastante, pero no hay una verdadera rendición de cuentas. No hay forma de que Benjamín, Natán y Esteban sepan si los demás están diciendo la verdad. ¿No sería muy sorprendente, por ejemplo, descubrir que Esteban vio pornografía 10 veces en vez de las 4 que confesó? No tenemos que asumir que Esteban dijo mentiras, pero es común que los hombres que ven pornografía mientan. El punto es que nadie lo sabe realmente. Si vas a pedirle cuentas a alguien, debes realmente pedirle cuentas. Si quieres rendir cuentas a alguien, debes buscar personas que realmente te ayuden a hacerlo. No sirve de nada simplemente escuchar lo que dicen las personas sin discernir, evaluar y, cuando sea necesario, verificar. La verdadera rendición de cuentas consta de 3 elementos. Primero,
Necesitas encontrar a alguien que entienda que el compromiso de rendir cuentas es más que un compromiso a reunirse con regularidad. Esa persona debe estar dispuesta a tomarse el tiempo en la semana para orar por ti, llamarte, responder a tus llamadas y preguntarte cómo te va. El llamado a ser una persona espiritual que restaura a otra que está en pecado es un llamado importante y santo que requiere tiempo. La verdadera rendición de cuentas también requiere de alguien que tenga el conocimiento bíblico y la sabiduría práctica para guiarte hacia la pureza. Esto no requiere años de experiencia ni títulos avanzados. Lo puede hacer cualquier cristiano que esté creciendo y caminando en pureza sexual y que esté dispuesto a leer este libro contigo. Finalmente, la verdadera rendición de cuentas requiere el esfuerzo de comprometerte a largo plazo. Es muy común que este tipo de relaciones comiencen con fuerza y se debiliten gradualmente después de poco tiempo. El fracaso es seguro cuando las personas se vuelven perezosas y dejan de ser intencionales. Asegúrate de que tu grupo esté orando para que puedan ser diligentes a largo plazo. Necesitas gracia para rendir cuentas. La rendición de cuentas es una estrategia bíblica importante en tu lucha por la pureza con el poder de la gracia. Sin embargo, no es productiva en sí misma ni por sí sola. Si queremos que sea útil, la rendición de cuentas debe funcionar apropiadamente. Es mejor no conducir que conducir un auto que no tiene frenos. De igual forma, puedes arruinar tu búsqueda de libertad si no te aseguras de que tu rendición de cuentas funcione como debe ser. La rendición de cuentas que funciona, caracterizada por la iniciativa, la transparencia, la conversación limpia, la madurez y la responsabilidad seria ante el pecado, es difícil. Se necesita más que valentía para buscarla. Se requiere gracia. Tal vez leer esto te llevó al temer el tener una relación como esta. Si es así, confiésale a Dios que estás siendo tentado a esconderte. Busca la gracia de Jesús y luego lucha en oración por la gracia transformadora para lograr una verdadera rendición de cuentas. Dios conoce tu corazón, Él sabe lo que necesitas y está más que dispuesto a ayudarte si se lo pides con fe. Luchando por pureza con el poder de la gracia. 1. Haz una lista de algunos cristianos que sean maduros espiritualmente, que respetes y a quienes considerarías rendirle cuentas. Lo ideal es que sean creyentes de tu iglesia local o de algún ministerio en el que sirvas, de modo que sean personas a quienes ves con frecuencia. 2. Haz una cita con tu pastor, pastor de jóvenes, líder de grupo pequeño o algún otro cristiano que tenga autoridad espiritual sobre ti. Háblale de tu lucha y pregúntale si estaría dispuesto a leer este libro contigo o si alguien en tu lista podría ser una mejor opción. También debes estar dispuesto a considerar si esa persona tiene una sugerencia que no se te haya ocurrido. 3. Cuando encuentres a una persona espiritualmente madura que esté dispuesta a ser tu compañero, escojan un tiempo en el que puedan reunirse cada semana o cada 2 semanas. Deben acordar un plan para el tiempo que pasen juntos. Al principio sería útil leer y discutir un capítulo de este libro cada semana. 4. Ora y pídele a Dios que te perdone si ves que en tu corazón hay dudas, pasividad o una tendencia a ocultar cosas. Ora con fe para que Dios te dé la gracia para cambiar y procurar la rendición de cuentas.